¿Qué tal? Bienvenidos, soy comunicólogo y el día de hoy, Hugo, vamos a hablar sobre los indígenas Ajá. y sobre una nueva forma de voltearlos a ver. Por décadas, en nuestro país, se les ha victimizado y se les ha tratado como víctimas. Ujú. Ellos mismos, incluso en ciertos momentos, creo, se han victimizado, También. ¿no? Sí. Y han sacado pues, Provecho. provecho de esa Sí, circunstancia, totalmente. ¿no? Sí. Y bueno, pues eso ha valido que los gobiernos pasen sexenio tras sexenio Sí. y abusan de estos grupos que pues no son necesariamente vulnerables en nuestro país, ¿no? De eso vamos a platicar el día de hoy porque tenemos un testimonio de alguien que nos puede ayudar a ver esto de una manera distinta. De alguien que nació en el PAN, luego fue al PRI, pero tiene un discurso que neta, quédate porque hay algo que vamos a desmenuzar aquí como ciudadanía. Bienvenido, soy comunicólogo Yajoel Díaz. Los indígenas no son víctimas, Joel. O sea, no hay manera de poder meter este tema en que tengan que ser víctimas. O puede ser oportunidad. Exacto, podrían ser oportunidad, ¿no? Que creo que es la visión que deberíamos desarrollar sobre ellos, Así es. porque con sus diferencias culturales Ujú. podrían aportar algo para que este país se desarrolle de manera distinta. Y eso es lo interesante. ¿No? Esa es la parte interesante. ¿Sí? El problema es que siempre los hemos visto como grupos vulnerables, como grupos excluidos de la sociedad y sobre todo se ha sacado provecho político de esa circunstancia, ¿no? Como oportunidad de negocio y oportunidad de la política, hemos visto un grupo vulnerable que carece de educación como alguien que puedes manipular. Y la otra vertiente es que alguien que carece de educación es una oportunidad de desarrollo del país. ¿Cuál será la oportunidad que quiere el gobierno tomar en estas clases vulnerables? Sí, Vamos a ¿cuál escuchar. es el sentido que le quisiera dar al Ese gobierno, es el no? Ese es punto. el tema. Es el Porque punto. yo creo que, Electoral o de desarrollo, no, ¿no? electoral se lo han dado y se lo seguirán dando. Toda la vida. Tan es así que el discurso de López Obrador cuando llegó a la presidencia fue que iba a ser el presidente más indigenista de este país. Y lo que hemos visto es que los grupos indígenas siguen olvidados para el presidente, ¿no? También digo que iba a ser el más feminista, cabrón, y les pone pinches bardas interminables para que no se No, o saquen. acuérdate los catorrazos que les han dado en la Ciudad de México cuando van y venden sus mercancías, ¿no? Mira, vamos a escuchar a Eufosina Cruz, alguien que habla en relación al tema del tema Porque además ella de es los surgida de estas indígenas. comunidades, ¿no? Allá en Oaxaca. Exacto. Entonces, ella defiende el tema de los indígenas en Oaxaca. Vamos a escucharla y luego platicamos de este tema ya para que tengas un contexto de lo que vamos a platicar ahorita. Este país, a las mujeres y a los pueblos indígenas, nos dicen, es que son víctimas, es que son los jodidos, es que son los grupos vulnerables. A ver, México, reaprende a verme con los ojos correctos. Ser indígena no es ser más ni menos, es una identidad cultural, es como ser güera, güero. Yo, Frosina, entendí que la peor pobreza que tenemos que erradicar no es la del estómago, porque en nuestras comunidades no falta la comida. La peor pobreza que tenemos que erradicar es la pobreza de la mente, porque cuando una mente no se educa, tiene mucho miedo a cuestionar, a exigir, pero sobre todo a decidir. Yo vengo de ahí, de donde está la adversidad, en donde tu origen ya te dijo cuál es tu destino, ¿no? Porque mamá y papá no saben leer. Mi hermana, la más grande, mi papá la casó a los 12 años, a los 13 años ya era mamá. Ese era mi destino, Jessie. Vivimos 68 sonidos diferentes en este país y esos 68 pueblos indígenas que habitan en este país no somos víctimas, somos posibilidad, no somos pobres, somos oportunidad. En este país. Me quedo con esa frase, Joel. Sí, ¿no? Mira, vamos a olvidar que es alguien que ha estado en el PAN, que nació en el PAN y luego fue al PRI. Pero que tampoco es algo malo, o sea, per se, no. o sea, porque también hemos Las satanizado, traiciones ¿no? políticas, O güey. sea, No. pues ya sabamos, imagínate, todos los políticos en México han sido chapulines y han ido de un partido político Claro, a eso otro. es lo que voy, O sea, eso es lo que voy. Justo es eso, Joel. Justo es eso, carnal. No estigmatizar al que brinca de partidos, cuando en este discurso yo lo que realmente encuentro es una honestidad de, güey, a mi hermana la casaron a los 12 años, cabrón, y a los 3 y era mamá.
Y este tema de que somos oportunidad, esa palabra ahí es donde encuentro una disociación entre la realidad de prosperidad y la realidad política en México. Son una oportunidad de desarrollo, por supuesto, porque México, un pueblo culto, lo único que necesita, lo único que va a tener de futuro un pueblo culto es desarrollo de prosperidad. Y un pueblo que no tiene cultura, lo último que va a tener va a ser prosperidad. Entonces, ahí es donde viene la oportunidad de las personas que han tenido acceso a la información y a la mafia del poder de poderlos explotar. Por eso, mientras más pendejo el pueblo, más vulnerable. Entonces, ¿a quién le conviene realmente que la gente del pueblo no despierte? Al mismo gobierno. Y es su oportunidad de que sigan votando por ellos. Ese es mi punto. Son Sí, oportunidades de desarrollo y ojo, oportunidades de ojo. negocio. No, sí, pero lo que tú planteas es la oportunidad cuando los victimizas, que es el que se ha sacado. Lo que ella plantea no es eso, lo que ella plantea es al revés. Déjenme de victimizar e inclúyame en el desarrollo, porque eso puede significar una oportunidad Justo. para ustedes y para nosotros. Justo, ¿no? justo. Y esa es sí. la parte que tenemos que entender de este discurso, porque, Sí. porque sí, pues obviamente el gobierno ha visto en estas comunidades indígenas una oportunidad para sacar provecho electoral. Sí. Lo ha hecho permanentemente. Durante chingos de años, Sí, claro. Todos los gobiernos que han pasado Sí. se han abusado de esta circunstancia, Claro, ¿no? de ese contexto. Pero tenemos que sacarlos de ahí, precisamente. ¿no? Y ese es donde quiero sumar la voz. De podernos sumar como mexicanos y decir, ya no nos merecemos que sigamos con estos discursos populacheros, en el cual, sí, por el bien de México, primero los pobres. Cabrón, de verdad, en serio, te han sacado la pobreza, no mami, o sea, no. Pues, han metido O más sea, pobres, no, ¿no? ajá, te han metido más, güey, ¿no? Sí, En serio. sí. Entonces, yo creo que, mira, tiene un punto la mujer. Totalmente, es verdad, es verdad. Y sí creo que tenemos que dejar de estigmatizar a las comunidades indígenas Sí. como personas no educadas, como jodidos, como pobres, como grupos vulnerables, Sí. ¿no? Yo creo que el tema de ser indígena, como ella bien plantea, es una condición única y exclusivamente que te hace pues diferente a los demás, pero eso no implica que tengas que tener un trato diferenciado del resto de los demás. Y en todo caso, lo que tenemos que pensar es cómo los integramos al desarrollo nacional. Ese es el punto. ¿Es oportunidad para desarrollar México o es oportunidad para los partidos políticos de verle la cara de pendejos? No, pero ¿Es eso? Pero eso es que, porque si no se confunde, Hugo. No, me Creo queda que, claro. O sea, si lo planteas así, sigues viéndolo como la posibilidad de sigamos estafándolos. Y yo creo que esto no es lo correcto. Yo sé que no es lo correcto, güey. Y creo que la primera vez que tenemos un pedo este güey y yo. Es eso, o sea, no es la oportunidad de seguir con lo mismo. Es ojalá que el político vea la oportunidad de desarrollo para que todos vivamos chingón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Desgraciadamente, la oportunidad del político es que mientras más puñetón, más vulnerable. Ah, sí, claro. Pero precisamente la idea es que no pensemos en ellos como grupos vulnerables, ¿no? Como estas víctimas eternas a las que la población tiene que tenerles un trato diferenciado, a los que hay que tratar, pues de una forma diferente al resto de los mexicanos. No, yo creo que ahí es donde podemos encontrar esta oportunidad de negocio para todos los mexicanos y que entre todos podamos desarrollarnos y exigirnos entre todos nosotros que crezcamos como seres humanos. Nada más lo dejo ahí y que la política vea la oportunidad de desarrollo y no de explotación. Nada más lo dejo ahí. Nada más ahí. Y bueno, pues qué bueno que haya voces que empiecen a surgir desde los propios indígenas. Sí. Saliéndose del papel de víctima. Totalmente. ¿No? Claro. Me parece que ese es el valor de este testimonio que escuchamos el día de hoy y ojalá pues, podamos avanzar y generar una conciencia colectiva que vaya acorde a este pensamiento, ¿no? Eso es lo que hay que hacer como mexicanos. Así es. Levantar la voz y ser cultos. Nos vemos la próxima. Chido. Cuídense. Y lean, pendejo.